Hola, buenas tardes, estudiantes. Mi nombre es González Iván Rodrigo. Soy su profesor de geografía del quinto año, en la cual venimos desarrollando en diferentes clases con temas muy importantes que en esta clase desarrollaremos en conjunto. A esta clase lo propuse con el nombre de evaluación integradora. ¿Por qué evaluación? Porque con esta nota, sumado a las notas de las clases anteriores, cerraré sus notas definitivas. Bueno, para esta clase 6 me propuse que los objetivos de reconocer el manejo dentro del territorio argentino, que ustedes además puedan describir y ubicar los principales biomas en sus diversos aspectos. Una apropiación de un manejo ambiental para lograr una sociedad con energía 100% renovable y limpia. En estos temas vamos a ir tocando principalmente el tema de la puna que desarrollamos. La puna, fuente de recursos inagotables que se genera. Así que tengamos en cuenta que para estas clases propuse actividades y un conjunto de los temas más importantes que vamos a ir desarrollando. Bueno, primero quise presentar 5 afiches como una suma de los temas más importantes que quise sacar de manera más significativa para ustedes. En el afiche de la izquierda, en el primero, cuando hablamos de recursos naturales, quise aprovechar esto para volver a refrescar el concepto a la cual se refiere, que es un de la naturaleza que puede ser aprovechado por el hombre para satisfacer sus necesidades. Ahí cuando hablamos de recursos naturales tenemos múltiples, puede ser los recursos naturales renovables, no renovables, los inagotables, que ya vamos a ir describiendo. El segundo afiche se trata de los principales biomas de la Argentina, que es respectivo de la segunda clase. Aquí vamos a hablar un poco, o sea, vamos a desarrollar los temas que fuimos hablando en la clase 2, cuando hablamos de principales biomas, de las características del clima, de la vegetación, de los animales que se desarrollan. Por ejemplo, en las clases habíamos hablado sobre la selva misionera, sobre la Patagonia, en general. Para el tercer afiche, hablar de los recursos naturales, cómo son de manera útil y perjudicial. ¿Por qué útil? ¿Por qué perjudicial? Seguramente ustedes me van a decir que es útil en materia económica, monetaria, cómo fluye un crecimiento de la población de una ciudad, y perjudicial muchas veces para la naturaleza y para las propias personas, que ponen en riesgo su salud al no hacer tratar los residuos de antes de desechar a los ríos, a los mares. Para el cuarto afiche vamos a hablar de los recursos naturales, el Sol de la Puna, hermoso lugar que es reconocido por un clima en la cual este recurso natural, que es el sol, fuente inagotable de recursos, ellos lo utilizan como energía, como una energía limpia y 100% eficaz, que sirve a desarrollar una mejor comunidad en el transcurso de las clases. Y el último tema, el quinto, vamos a hablar sobre la degradación del suelo. ¿Por qué se produce esta degradación? ¿Qué es la degradación del suelo? ¿Cómo se encuentran los suelos de la Argentina en este grado de degradación del suelo? En la primera clase, estudiantes, nosotros habíamos hablado de los recursos naturales y los biomas. Recursos naturales. Cuando hablamos de los recursos naturales, habíamos dicho, refrescado esto en la primera clase y en el inicio del video, que se trataba de todo componente de la naturaleza aprovechado en su estado natural por el ser humano para satisfacer sus necesidades. Estos recursos naturales se clasifican en 3 grandes características. Tenemos los renovables, los no renovables y los inagotables. Los renovables, bueno, puede ser, o sea, son aquellos que se pueden generar mediante proceso natural, de manera que, aunque sea útil, pueden seguir existiendo siempre
que no se sobrepase su uso. Por ejemplo, cuando hablamos del agua, cuando hablamos de los bosques, deben darle un periodo natural a la naturaleza para que pueda volver a generarse, a reconstruirse y no hacer un mal uso y talando todo, por ejemplo en el caso de un animal, llevar a la extinción de una especie. Para los no renovables nos referimos que son aquellos que una vez consumidos no pueden generarse de forma natural, pero en una escala, generarse capaz en una escala más natural, que son periodos de siglos y siglos. Por ejemplo, el petróleo, el gas natural, que estos, si bien pueden generarse a una escala natural, que son de siglos y siglos, como habíamos dicho anteriormente, generarse a una escala humana de 10, 20, 30, 40, 50, 100 años. Después tenemos los inagotables, que son aquellos recursos que son interminables, que no se pueden consumir en su totalidad nunca, debido al gran aumento y a la cantidad que proporciona. Por ejemplo, la energía eólica, el viento, la energía hidráulica, que es el agua que se propicia de las grandes represas que generan energía, el viento, que no pueden generar energía eólica, el sol, que genera esa energía pura y limpia que se utiliza, por ejemplo, como habíamos descrito en la clase 5, que nos habla del sol de la puna, cómo este recurso es utilizado. Para la clase 3 retomé el tema del petróleo como un recurso natural. Y ustedes ahí deben pensar, es renovable. Además lo puse valioso y perjudicial, como habíamos descrito y debatido en la clase 3. Valioso en temas económicos, monetarios, cómo fluye una economía, cómo fluye una sociedad, cómo mejora la calidad de vida de las personas, y perjudicial muchas veces para las propias personas al poner en riesgo su salud, y perjudicial para la naturaleza, para los animales que viven en este ecosistema, que muchas veces son destruidos a causa de los prejuicios que realiza el hombre, desechando estos residuos que muchas veces son tratados a los mares, a los ríos, y provoca la muerte, las enfermedades de diferentes animales. Luego del sol de la puna, hermoso recurso natural e inagotable que se desarrolla en el noroeste argentino, más precisamente en Jujuy, San Salvador de Jujuy, las lejanías de Jujuy, donde en pequeñas poblaciones habíamos dicho que se asentaban poblaciones, gentes, donde al no tener energía eléctrica debido a la lejanía que propiciaban estas personas, no contaban con energía eléctrica, con agua potable, pero centrémonos en la energía eléctrica. Habíamos visto videos en los cuales las personas lo que hacían era utilizar muchas veces la luz de la vela, o simplemente se abastecían durante la hora del día y por la noche quedaban sin luz. El sol de la puna ayudó a que es un sol que por así decir es más consistente y fuerte en esta área de la Argentina. Presentaba las características adecuadas para realizar paneles solares y poder aprovechar esta energía del sol en paneles solares, que son fácil de mantenimiento, por lo cual se venían generando, aumenta la calidad de vida de las personas. Además podemos hablar del bioma, ya que tenemos esta imagen del mapa del noroeste argentino. Aquí es característico por una región que es muy caluroso, clima baja presión atmosférica, difusión del oxígeno escasas y unas precipitaciones muy bajas, lo cual le propicia este ambiente. Para una cierta característica de animal, que son
Hablamos de la degradación del suelo, que es el proceso por el cual pierde importantes propiedades. La erosión es un fenómeno más complejo donde genera la expiración del material superficial por efecto del arrastre del viento, más por procesos naturales. Habíamos dicho que el 70% de los suelos de la Argentina se encuentran degradados y el otro 30% se encuentran en estado de degradación. Es un concepto muy importante a tener en cuenta y cuidar nuestros suelos. La actividad que propuse es que ustedes realicen un informe de una carilla sobre la imagen que les tocó. Por ejemplo, puede ser petróleo, puede ser paneles solares, puede ser un bosque, una selva, un animal. Informe. Deberán colocar tener un título, una introducción con un breve resumen de lo que ustedes consideran más importante ir desarrollando, y en el desarrollo quiero que ustedes pongan cuatro cositas muy importantes, que es la ubicación, la zona afectada, las causas. Realicen un cierre de las posibles soluciones que ustedes crean más convenientes. Muchas gracias, espero que se encuentren bien y tengan un buen día.